se van a cerrar los archivos de biblioteca, así que estamos ahí prácticamente cambiando para ello.
Buenas noches a todos nuestros invitados. Sean bienvenidos a una nueva jornada del conversatorio La investigación histórica en el Perú durante la era digital, organizado por el equipo de Fuentes Históricas del Perú. En esta oportunidad vamos a abordar nuestra segunda mesa titulada Cómo realizar investigación histórica con recursos digitales, donde conversaremos acerca de diversas experiencias ligadas a la investigación histórica con fuentes digitales, valga la redundancia, con recursos libres que están online y para poder realizar trabajos en estos tiempos tan difíciles que nos están tocando. En esta oportunidad nos están acompañando los historiadores Julio Abanto y José Ragas, pero tampoco queremos desaprovechar el momento para mandar un saludo a la doctora Patricia Palma, quien no puede acompañarnos el día de hoy por motivos de salud. Esperemos que se recupere y que podamos contar con ella también en otra ocasión, ¿no? Un saludo cordial. Les explico un poco la dinámica también a quienes nos oyen, nos ven. La dinámica de hoy va a ser simple. Vamos a tener dos turnos, ¿no?, de exposición, ¿no? Un turno para cada uno, cada ponente durante 30 minutos. Tras ello vamos a dar una breve ronda de preguntas, un espacio para que ustedes puedan dejar sus consultas. Entonces agradeceríamos que en el chat del Facebook puedan dejarnos sus consultas, pero muy puntuales, por favor, ¿no? Ahora, dando inicio a la presentación, vamos a empezar con nuestro primer invitado, que es Julio Abanto, quien nos va a hablar sobre el uso de fuentes digitales para el estudio del periodo de violencia entre 1980 y el 2000 aquí en Perú. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con estudios culminados en la Maestría de Gestión Pública y actualmente está cursando la Maestría en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él ha sido becario del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales en la Universidad de San Marcos durante el 2008 y actualmente colabora o labora, mejor dicho, en el Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. ¿Estamos listos, Julio? ¿Sí? Sí, muy buenas noches, Carlos. Un saludo cordial al colectivo Fuentes Históricas por la invitación. También un saludo a José, con quien comparto la mesa el día de hoy. Y voy a compartir una presentación. Me parece que es una ventana, ¿verdad? Presentar ahora. La opción presentar ahora. Ok, no sé si lo pueden ver. Ok. Voy a ponerlo en maximizar. Ok, esta presentación se compone de dos partes. Una primera que es una reflexión en torno al trabajo que venimos desarrollando en el Centro de Documentación e Investigación. Y la segunda es una reflexión en torno a la importancia del sector de los archivos dentro de la gestión pública y algunas ideas que podrían contribuir a seguir mejorando este diálogo entre investigadores y también las personas e instituciones que se dedican justamente a un elemento que tanto en la presentación de hoy como en las del día de ayer pude recoger con mucho interés, que es el papel del acceso a la información como un derecho ciudadano. Hoy más que nunca se necesita, dado los tiempos que vivimos tan difíciles y tan complicados de poder sobrellevar. Entonces, esta primera parte, como les mencionaba, es poder dar a conocer el trabajo que venimos realizando desde el lugar de la memoria. Abrimos oficialmente en marzo del año 2016. Somos un espacio que aborda lo que significó el proceso de violencia que vivió el país durante los años 80, el año 2000. Somos parte del Ministerio de Cultura, estamos adscritos al Sistema Nacional de Museos. No somos exactamente un museo, se ha creado una categoría dentro del Ministerio de Justicia, perdón, de Cultura, que se denomina lugares de memoria. Y esto espera hacia el futuro poder seguir creciendo y conformar una red
así como existe el Sistema Nacional de Bibliotecas y el Sistema Nacional de Archivos, que en el futuro haya y pueda interconectar con lo que es, por ejemplo, el Santuario de la Memoria de la Hollada en Ayacucho, el lugar de la memoria Yalpanahuasi en Huancayo y otros espacios de memoria que vienen funcionando hoy en día. Entonces, esa es la primera precisión acerca del trabajo que realiza el lugar de la memoria. Obviamente, quienes me escuchan de una u otra manera han estado vinculados directa o indirectamente con los hechos que sucedieron en esta parte de la historia del país. El lugar de la memoria comprende ese sentido y es por ello que tiene en cuenta, en primer lugar, la complejidad de este proceso, la participación de diversos actores y sobre todo la sensibilidad que implica al momento de abordarlo. Por eso es que el lugar de la memoria ha desarrollado 5 lineamientos que fueron aprobados el año 2018 y que la ejecutan sus 5 áreas especializadas como museografía, que por cierto los invito al recorrido virtual que ustedes pueden hacer de las instalaciones del LUM en el recorrido 360 que está en la página principal del LUM y que ustedes pueden hacer presente en la muestra permanente. Además, hay una relación con la comunidad educativa, tanto profesores como estudiantes, y eso lo aborda el área de educación. Uno de los elementos importantes de cómo acercarse a los jóvenes y nuevas generaciones que no han vivido directamente este proceso histórico, nos ha permitido comprender que el arte es uno de esos medios movilizadores con la juventud. La música, el teatro, el cine, y eso lo trabaja el área de gestión cultural que hasta antes de la pandemia tuvo mucha acogida. En el caso del área que represento, el Centro de Documentación e Investigación, trabajamos con 2 elementos fundamentales: los archivos como fuentes históricas y también el acceso a la información. Esto lo voy a desarrollar en un momento, pero tienen una estrecha vinculación para poder desarrollar investigaciones si es que alguno de ustedes está pensando en trabajar este tipo de temas, ya sea a profundidad o de una manera que pueda rescatar parte de los niveles de conocimiento que se hacen referencia a este tema, que también lo podemos ver dentro de un instante. Finalmente, la quinta área es la de dignificación, trabajando en conjunto con otras instituciones del sector público, como el Consejo de Reparaciones y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. Acá estamos hablando de un trabajo con las asociaciones de víctimas, y eso muestra justamente la diversidad de actores que están involucrados dentro del proceso de reparaciones, principalmente, donde el LUM también tiene una participación con otras entidades que forman parte del Ministerio de Justicia. Entonces, ¿dónde ubicamos aquí el papel de las fuentes históricas, los archivos? De hecho, 2 problemáticas principales teníamos al inicio de iniciar el proyecto hacia el año 2016. Y creo que es uno de los puntos que tuvo a favor el CDI. Julio, y, ¿escuchas? Disculpa sí, que te interrumpa un momento, tu PPT se ha paralizado, está todavía en la portada. Intenta salir un momento y volver a entrar. Ya está, no lo has modificado. Vale, sigue. ok, creo que mejor lo dejo ahí por si acaso, si es que se congela, digamos. Ok, gracias. Sí, ok, gracias. Bien, en este caso lo que mencionaba es que hasta antes de la pandemia el CDI tenía claro que tenía que desarrollar una plataforma virtual para solucionar 2 problemáticas en torno al estudio de este proceso histórico. En primer lugar, centralizar las fuentes históricas que están diseminadas a nivel nacional y que estén inscritas en un solo repositorio digital que permita a todos los investigadores y público en general acceder a esta información. Y el segundo punto era el acceso a la información con fines, como un derecho ciudadano, con fines académicos y de investigación. Entonces, esos 2 puntos fueron medulares en el desarrollo del proyecto
Y es por ello que cuando lanzamos ya la plataforma que ha ido progresivamente, estamos en un proceso de mejora continua, pero lo que rescatamos es que la plataforma, a diferencia de otras, por ejemplo, se puede descargar en PDF, puede accederse sin ninguna suscripción, de forma gratuita, y sobre todo, como les decía, antes de la pandemia, porque no es necesario ir físicamente al LUN a revisar estas más de 100.000 fuentes disponibles, distribuidas en más de 30 colecciones que van creciendo año tras año. Entonces, queríamos darle todas las facilidades posibles para que los investigadores y el público en general, la ciudadanía, pueda conocer un poco más acerca de lo que pasó en nuestro país durante esos años. Entonces, esos dos criterios, centralización de fuentes y el acceso a la información, guió el proyecto inicial de la plataforma del Centro de Documentación e Investigación. Obviamente hay algunos datos que podríamos ya en la segunda parte verlo con más detalles de las dificultades que implica gestionar una plataforma de este tipo y sobre todo por la cantidad de información que se alberga. Lo que también tuvimos en cuenta es que, a diferencia de otros periodos históricos que tiene el país, estoy hablando de la época republicana, que digamos generalmente se inscribe con documentos manuscritos, impresos. En el caso de este tipo de temas, estamos hablando de memoria viva, es decir, no solamente existe un monopolio del documento, del soporte papel. Aquí estamos hablando de una multiplicidad de soportes, desde audios, testimonios, documentos clasificados de la CIA, prensa, historietas. Y es por eso cuando hablo de complejidad, hablo de ese nivel de análisis de diversas entradas para poder construir los enfoques, perspectivas y las propuestas finalmente de lo que un investigador va a dar a luz en el desarrollo de sus trabajos. Es decir, en primer lugar, tiene que haber una mirada interdisciplinaria, una mirada integral, holística, y eso es parte de los retos de trabajar este tipo de temas. De hecho, en el desarrollo de en el avance de estos años hemos ido viendo que a pesar de que hay una cantidad importante que se encuentra en la plataforma, hay todavía mucho más información que espera a ser rescatada. Aquí me detengo un poco para comentar acerca de la importancia que tiene 3 puntos en relación a los archivos y la experiencia del CDI. En principio, creo que es importante, y ayer lo escuchaba con la participación de los otros ponentes de la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, colegas como Gerardo Trillo y también Jesús Martínez. Y lo que me llamaba la atención justamente era cuánto conocemos las instituciones al público objetivo hacia el cual dirigimos nuestros contenidos, hacia quien proporcionamos la información que estamos albergando, custodiando, seleccionando. Otra consulta o otra idea era finalmente cómo las fuentes nos ayudan en el proceso de reconstrucción histórica. De hecho, varias preguntas, consultas que hemos recibido vía correo o en los talleres es cómo puedo iniciar mi investigación. Además de la bibliografía que se dispone, una de las tendencias, sobre todo en el plan académico, en las universidades, y también a nivel docente, se enfatiza mucho el uso de los recursos como las fuentes históricas, y obviamente cada fuente tiene una característica que la hace más idónea frente a otras. Por ejemplo, una fotografía frente a un recorte periodístico tiene más facilidad de manejo, a diferencia, por ejemplo, de información que proviene de un documento clasificado de la CIA, por ejemplo, que es dirigido más para un público más especializado con conocimiento previo. Entonces, el aspecto de la fuente como un elemento indispensable para la reconstrucción histórica es un elemento que está recogiéndose no solamente en las carreras de historia, sino en las diversas carreras que conforman las
diversas profesiones. Y finalmente el tercer punto que quería destacar era reconociendo que el LUN es uno de los pocos espacios dentro del sector público que hace los esfuerzos para desarrollar investigaciones, como desde estos esfuerzos incipientes, cómo pueden sumarse a otras iniciativas para poder impulsar una política nacional de memoria, una política pública que tenga en ese sentido a la investigación como un eje indispensable de los elementos como la verdad y también la justicia dentro de lo que se refiere a justicia transicional y también el proceso de posconflicto. En cuanto a las actividades que desarrollamos, tenemos por un lado el acopio de las fuentes, y eso implica desde seleccionar por ejemplo, qué archivos van a ser rescatados, el estado, hacer un diagnóstico situacional para finalmente hacer el proceso de diversos, la redundancia, procesos técnicos, desde la organización, la descripción, la indización y finalmente subir a la plataforma. De hecho, creo que una de las cosas que he tenido en cuenta, ya que también soy investigador de la parte republicana de la guerra con Chile, tengo una mirada del usuario, pero ahora también tengo la mirada desde quien ofrece un servicio público, porque al fin y al cabo nosotros somos servidores públicos y esta información tratamos de que sea accesible a todas las personas para que puedan utilizarla como mejor la deseen, desde hacer collage con fotografías o finalmente una ponencia, un artículo, cosas más académicas, cosas más artísticas. Eso ya depende mucho de la intencionalidad y lo que quiera finalmente, qué objetivos tenga el investigador o investigadora hacer con ese insumo, con esa información. Entonces, los usuarios finalmente han ido incrementándose año tras año. Y aquí hay un punto que lo voy a desarrollar dentro de un instante, pero esta parte sí la quiero mucho resaltar, de el aumento progresivo que nos permite a nosotros también conocer cuáles son las tendencias, qué regiones más han utilizado. Por eso, como les decía, de hecho, la pandemia alteró dramáticamente, drásticamente las dinámicas profesionales, personales de todos y todas. Pero también en el caso del CDI ya en cierta forma había dado algunos pasos iniciales con respecto a valorar la importancia tanto de la digitalización y el servicio de esa información. Parte de estas colecciones, como les digo, acá les comparto 4 nada más de las 30 que tenemos, es los testimonios que se encuentran dentro de las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad. Se realizó a nivel nacional y se le dio la voz por primera vez a las víctimas después de 20 años de violencia para que puedan exponer sus casos y la comunidad nacional e internacional conociera estas vivencias de las personas y las comunidades a nivel nacional. Obviamente aquí, por ejemplo, el docente puede hacer un contraste de cómo no se vivió de manera uniforme lo que fue la violencia, porque una cosa es haber estado en Lima y otra experiencia es haber estado en el epicentro de donde estalló justamente Ayacucho. Y cómo dentro del sur andino no es similar, por ejemplo, lo que fue la repercusión de la violencia, si hablamos de Arequipa, Moquegua y Tacna, comparándola con Apurímac, Puno y Cusco, por ejemplo. O cómo la zona norte, la del centro y la del sur, tienen también diferencias. O como en el caso de los actores como Alfonso Salas, el caso de Trujillo, o Mama Angélica, que fue la presidenta de ANFACEP, Angélica Mendoza, construyó con ANFACEP todo un camino en la búsqueda de justicia por otras víctimas que fueron parte de la violencia en la región Ayacucho. En realidad se pueden hacer múltiples ejercicios con los testimonios y eso ya queda en caso de docente o el estudiante de cómo va a utilizar las fuentes. Una de las fuentes que están ingresando con mayor fuerza es utilizar las fuentes judiciales como una fuente histórica. Es decir, ver las posiciones de los diversos actores que están involucrados dentro de un proceso judicial
como en este caso Barrios Altos, La Cantuta, donde se sentencia al expresidente Alberto Fujimori y donde puede contrastarse la posición del tribunal, el Ministerio Público, la defensa y la parte civil. De hecho, lo mencionaba porque hay investigadores como, por ejemplo, Chuck Walker, Renzo Aroni, que estaban visibilizando este tipo de fuentes. Y si eso consideramos con casos que ya están, que tienen sentencia, como Ajomarca, por ejemplo, o Cabitos, pueden ustedes también conocer acerca de utilizar esta fuente. De hecho, en el caso de nosotros, están las 120 sesiones, cada sesión tiene un promedio de duración de 2 a 7 horas y tenemos también además las actas de cada sesión que varía de 200 páginas a más. Otra fuente que no se utiliza mucho es la colección de documentos desclasificados de la CIA o la Secretaría de Estado. Hay muy pocos trabajos, por no decir escasos, que analizan cómo lo miraba un actor internacional externo como Estados Unidos a la evolución de la violencia que existe en el Perú. No tenemos tesis. Bueno, hay una que recuerdo y si la podemos comentar más adelante, pero es una muy reciente de hace unos años, pero no tenemos muchos trabajos sobre ese tema. En el caso de las historietas, es una nueva entrada para poder medir no solamente el aspecto artístico, sino cómo a través de este concurso que realiza anualmente la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, de cómo las generaciones, en este caso la tercera generación, los jóvenes, tanto mujeres como varones, interpretan y reconstruyen las memorias en cada región y cómo esas memorias familiares, comunitarias, se inscriben finalmente en las historietas. Si alguien quisiera hacer, por ejemplo, una tesis sobre ese tema, está allí abierto. Algo que también recogimos es el proyecto Narradores. Es un proyecto que está en marcha. Estamos recogiendo 21 testimonios para también aportar en cuanto al Bicentenario, pero no solamente reflexionando qué significó para el país y también las respuestas regionales, sino también comprender cómo lo que sucedió durante los años 80 al 2000 está conectado directamente con lo que sigue hoy, parte de nuestra historia contemporánea. Algo que quiero resaltar antes de que se me agote el tiempo son dos cosas que me interesaría mucho enfatizar. La primera es que consideramos esta experiencia de algunos años que tenemos en el CDI, es que no es suficiente o no basta colocar la información en la plataforma. ¿Por qué? Porque tanto esfuerzo de inversión de horas hombre, equipos, no tendría sentido si no tenemos usuarios que conozcan el uso de la plataforma y utilicen las fuentes. Entonces, consideramos fundamental que debe haber una retroalimentación en mostrarles cómo poder integrar las fuentes y cómo podrían utilizarlas como recursos en clase o recursos pedagógicos. Tenemos los talleres por un lado, y voy a desarrollarlo dentro de un instante, y también tenemos los cuadernos de investigación y también las revistas que anteriormente fueron los boletines. Cabe señalar que hemos tenido un apoyo muy importante de la Fundación Gerda Henkel, que ha hecho viable que el 2020 hayamos podido continuar con nuestras actividades. Les comentaba los cuadernos de investigación. Hicimos 3 cuadernos que estamos lanzando este año. Se paralizó, debió haber sido lanzado el año pasado, pero por la pandemia hemos tenido que postergarlo y ahora lo damos a conocer. En primer lugar, analizamos el trabajo de la comunidad que analiza los temas de memoria y violencia. Analizamos también la producción de las tesis en un marco de 40 años, del 80 al 2018, y finalmente analizamos también la bibliografía especializada. Julio, ¿qué tiene que ver esto que muestras con los archivos y la investigación? Tiene que ver bastante por 3 razones. La primera es que necesitamos conocer quiénes son los investigadores e investigadoras que desarrollan los temas de memoria, los temas de violencia, los temas de posconflicto, para que podamos también acercarnos a este público objetivo del que les mencionaba hace un momento.
El segundo punto es las tesis. Las tesis rescata la visión principalmente de la juventud, de cómo miraba la evolución de la violencia a través de sus trabajos de investigación, porque al fin y al cabo las tesis son también una forma de archivo, una forma de testimonio que reconstruye cómo se interpretaba, cómo se analizaba la violencia en los años 80, 90, 2000, 2010, 2018. Entonces, eso también nos ayuda al CDI a establecer mejores estrategias, conocer mejor al público objetivo y principalmente acercarnos de mejor manera para poder plantear mejores herramientas y sobre todo en qué seguir creciendo, qué seguir mejorando en este aprendizaje. Les mencionaba que era importante conocer la perspectiva de los usuarios, del público objetivo. Y hay diversas herramientas, encuestas, transcriptones, etcétera. La que hemos desarrollado en función también a la realidad y también al público que tiene el CDI es los talleres académicos. Les mencionaba de que esta es una parte vital, fundamental y prioritaria del Centro de Documentación e Investigación. ¿Por qué? Porque muestra cómo poder integrar la información de las fuentes y también de la bibliografía especializada. Es decir, desarrollamos contenidos en función también a las solicitudes de los profesores, principalmente de universidades, en relación a diversos temas, como por ejemplo el papel de la prensa, el papel de la reforma agraria, el papel de la Iglesia Católica, el papel, la perspectiva de género. Son 10 clases modelo y una introductoria sobre el uso de las fuentes que ayudan justamente a poder mostrar dentro de esta complejidad que significa el proceso de violencia, y esto incide directamente en el uso de la plataforma por parte de los estudiantes, ya que los docentes les dejan como trabajo, como fin de la asignatura, como parte de la clase, el uso de la plataforma para el desarrollo de sus tareas, etc. Entonces, y también a nosotros nos ayuda mucho porque recibimos consultas, recibimos sobre todo directamente de parte del usuario, qué temas les gustaría que se desarrolle. Y este año también vamos a aplicar lo que el 2020 desarrollamos. Estos talleres han ido creciendo año tras año y el 2020, como les digo, también fue un año de adaptación. Tuvimos que conocer diversas plataformas como Google Meet, Blackboard, Zoom, etcétera, para poder hacerlo de forma ágil, porque una manera es hacerlo presencial y otra de manera virtual, y la virtual tiene que ser mucho más activa, tiene que ser mucho más participativa, y eso es lo que hemos buscado, sobre todo el año pasado. Bueno, y al parecer este año también va a tener una dinámica similar. Finalmente, antes de que se acabe ya mi tiempo, una reflexión en torno al sector y al trabajo que desarrollan los archivos desde el CDI. El sector de archivos prácticamente tiene en los años que he podido recoger el presupuesto nacional, bien sabemos que lo que recibe el sector cultura es menos del 1% del PBI, y lo que recibe el AGN porcentualmente dentro de las instituciones que conforman el sector cultura, pueden verlos ustedes allí, es muy escaso. Es en realidad dentro de las pocas instituciones que recibe muy limitado presupuesto. Y eso ha sido una constante entre el 2013 y el 2017. ¿Qué sugerimos nosotros en base a la experiencia que hemos tenido en el CDI? Primero, que la formación de los investigadores, no solamente los historiadores, tiene que ser integral, tiene que ser más abierta, porque se necesitan recursos de otras carreras. En el caso, por ejemplo, de los historiadores, generalmente estamos acostumbrados a trabajar temas republicanos, hablo más por San Marcos, y estamos más en la figura clásica del ratón de biblioteca, el historiador y su documento. Y cuando hablamos de un tema como el proceso de violencia, en realidad es un desafío
que no están preparados. Si uno ve la currícula, al salir va a ver que no se cuentan, por ejemplo, con herramientas como la etnografía, trabajo de campo, que la tienen otras carreras como sociología, antropología, y eso no ha sido muy desarrollado o muy considerado por la currícula. Nuevamente me refiero a la Universidad de San Marcos, de cómo trabajar con fuentes orales, que son uno de los puntos medulares para poder reconstruir este proceso histórico. El financiamiento es una problemática, esto discutimos mucho con Carlos Paredes, pero no es un tema ineludible, voy a verlo dentro de un instante. Y lo que también consideramos es que para que haya mayor desarrollo de investigaciones tiene que ponerse al alcance la mayor difusión posible de estas fuentes que se mantienen hasta el día de hoy inéditas para que los investigadores puedan seguir trabajando. Y estamos hablando de que se aperturen y se abran hacia allá más adelante otras fuentes históricas como los archivos universitarios, sindicales, eclesiásticos, y un poco romper el monopolio de poder abrir todo el abanico de todos los actores que participaron durante el proceso de violencia. Si uno tiene como cultura general algunos libros en mente, va a ver que son específicamente algunos actores que intervienen, pero si abrimos todo el abanico, por ejemplo, el Magisterio Nacional, si estamos hablando, por ejemplo, de la Iglesia Católica, estamos hablando de que hay todavía muchos archivos que están pendientes. Finalmente, unas últimas ideas es que el Perú necesita una ley de desclasificación, una norma que establezca finalmente cuándo van a poder hacer accesibles la información que tiene el carácter de reservado, el carácter de secreto, confidencial, considerando la investigación académica. Y otro punto importante donde la AGN podría intervenir también es que haya una política nacional de preservación, rescate y conservación de documentos de los archivos regionales, locales y comunitarios que estén vinculados a ese tema. De hecho, no es algo raro. En el caso de nuestra experiencia peruana, el AGN tiene una dinámica, pero si la comparamos, por ejemplo, con otras experiencias como Colombia, Chile o Argentina, se han visto desde eventos hasta diversas actividades que involucran el tema de la memoria. Y eso muestra que no están tan distanciadas como finalmente parece. Bueno, me faltan algunas láminas, no sé si puedo continuar o de repente ya en la segunda parte puedo hacerla. Carlos. Si es corto, sí, para que culmines la idea, luego va a ser la ronda de preguntas. Perfecto. Más, ¿te parece? Me parece que esta parte la continúo ya en la segunda ronda, Carlos. Vale, deja la presentación. Gracias. Muchas gracias, Julio, por tu participación. Ya vemos que hay harto material por trabajar dentro y que está digitalizado sobre el periodo de violencia y que esperamos que se puedan aprovechar por tanto investigadores como el público en general, ¿no? Que están invitados a acceder a este material. Nosotros, al menos como el equipo de Fuentes Históricas del Perú, en los siguientes meses esperamos estar trabajando algunas notas, algunas fichas sobre el material que está en el repositorio del Centro de Documentación e Investigación. Y así al menos tratar de contribuir a que en un futuro salgan más investigaciones, que se pueda conocer con mayor profundidad este periodo, ¿no? Antes de pasar a nuestro siguiente invitado, les recordamos que si tienen alguna consulta, pueden dejar sus preguntas en la sección de los comentarios del Facebook y al final de esta exposición vamos a responderlas, ¿no? Ahora le corresponde el turno a nuestro siguiente invitado, el historiador José Ragas, quien presentará como exposición Repensando al Giro Digital y la historia reciente entre pandemias y protestas. José Ragas es profesor asistente del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile, es PhD por la Universidad de California Davis, se especializa en historia global y en estudios sociales de ciencia y tecnología, ha sido investigador y docente en la Universidad de Cornell, en Yale, además de la Universidad del Pacífico aquí en Lima. Administra también la página Historia Global Online y difunde material del contenido académico a través de sus redes sociales.
Si estás listo, adelante, José. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bien, ante todo, buenas noches con todas y todas. Quiero comenzar agradeciendo por la gentil invitación del equipo de Fuentes Históricas del Perú para poder estar en este evento y además también para poder compartir, digamos, algunas ideas y intercambiar sobre todo y también aprender, digamos, de los comentarios y también de los demás ponentes sobre ese tema que nos atañe mucho, que es el archivo. Me da mucho gusto, además, compartir también el panel con Julio Abanto. He tenido la oportunidad de ir hace 2 semanas al LUM para ver la exposición y también para ver un poco el centro de documentación y me parece que es un proyecto y un trabajo increíble con el esfuerzo que están haciendo todo el equipo ahí. Quiero también dar las buenas noches al público, quienes nos están siguiendo. Espero que se encuentren bien dentro de las circunstancias actuales, de lo difícil que es. Así que eso también quiero recalcar, digamos, mi reconocimiento y mi agradecimiento a todas y todos quienes están en sus casas escuchando esta presentación. Lo que como ya lo mencionó Carlos, lo mío es más bien es parte, digamos, de una serie de proyectos, o mejor dicho, de avances de publicaciones y también de proyectos digitales que tienen que ver básicamente con lo que son los archivos digitales. O sea, tiene que ver con esta cuestión que se llama el giro digital, que no es un giro, no es un momento, sino es todo un proceso, porque nunca termina, digamos, nunca se ha cerrado, sino que va adaptando diferentes tipos de fases y diferentes tipos de características y que en lo que yo considero, y es una hipótesis, digamos, ha tenido una suerte de como momento importante digamos, en los últimos meses a raíz de dos hechos concretos, ¿no? Que son tanto las protestas que se han desarrollado a nivel mundial como la actual pandemia del COVID, ¿no? Y de alguna manera eso ha disparado, o agatillado, como voy a explicar ahora, la creación de archivos digitales y también de repositorios de esa naturaleza. Ahora, esto parte, como le decía, de dos fuentes, de dos, digamos, líneas complementarias. Una es mi interés en archivos digitales y en plataformas digitales, como alguien que junto con otros colegas que hace mucho tiempo desarrollamos ese tipo de iniciativas, cuando empezó la cuestión de las redes sociales, por ejemplo, con Norberto Barreto, pero sobre todo con Jorge Valdés de la Bitácora de Housebound. Y por otro lado, también me interesó porque voy a enseñar un curso ahora sobre pandemias globales en la Universidad Católica de Chile y es un seminario, entonces justamente uno de los problemas que vamos a tener va a ser el cómo acceder a fuentes, ¿no? Las bibliotecas están cerradas, los archivos están cerrados, entonces eso me llevó, digamos, a buscar qué archivos hay, por ejemplo, si alguien quiere trabajar pandemias, o si alguien quiere trabajar, digamos, historia de la salud, y especialmente me llamó mucho la atención cómo se habían creado, cómo se habían multiplicado los archivos COVID a nivel de todo el mundo. O sea, archivos que recopilaban una serie, digamos, de testimonios, de evidencia de esta pandemia, pero además también que aprovechando eso también recopilaban material muy interesante sobre pandemias anteriores, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Lo que voy a presentar son algunas ideas. Hay un artículo que está en camino, que es justamente para el caso de cómo se crean colecciones digitales, para el caso de Chile. Si alguien, va a salir en marzo, si alguien desea se lo puedo pasar apenas salga. Y además también otro artículo que estoy trabajando es que sobre cómo se borran, digamos, por ejemplo, los grafitis y los rayados, ¿no? También a raíz del caso chileno, para ver un poco el otro lado de los archivos, digamos, de protesta. Ahora, coincido con muchas cosas que ha dicho Julio, ¿no? Digamos, con la cuestión de cómo se construyen los archivos, de la importancia que tienen, y además también creo que por mucho tiempo, sobre todo hace algunos años, una fase inicial de los archivos digitales era tratar de digitalizar todo lo que se pudiera, ¿no? Tratar, digamos, de pasarlo a un formato digital para tener la mayor cantidad de cosas. Y creo que eso es parte de toda la transición de toda colección, ¿no? Ahora no es suficiente, pero tenemos una cantidad importante de cosas, como también fuentes históricas lo atestigua con los links que van subiendo, pero hay cuestiones, digamos, pendientes. Por ejemplo, es cómo organizamos ese material, ¿no? Digamos, cómo sabemos qué tipo de material es, cómo entendemos cómo ha llegado ese material y además también cómo aprovechar el material. Entonces, hay una serie de problemas, digamos, que creo que, y temas, y sobre todo creo que nos falta mucho todavía discutir cómo se crean esos archivos digitales y además también de cómo se crean no solamente desde arriba, de instituciones o de organizaciones, digamos, más macro, sino también, que es lo que me interesa a mí, cómo se crean desde abajo, ¿no?
y además también cómo los archivos digitales están cambiando una serie de paradigmas que habíamos nosotros tenido por mucho tiempo como investigadores, como historiadores, también como ciudadanos, y ver un poco cuáles son estas, digamos, dinámicas o las potencialidades que esconden los archivos digitales. Son obviamente muchas preguntas, no tengo la respuesta para todos, seguramente para alguna muy mínima de ellas, pero me interesa plantear algunas ideas que seguramente varios y varias de ustedes van a sentirse identificados al momento de establecer, por ejemplo, algunas pautas vinculadas con fenómenos que nos conciernen, que nos han concernido en este último año o estos últimos 2 años, ¿no? Lo primero es ver cómo los archivos digitales han sido muy útiles durante estas cuarentenas. Al tener espacios, los repositorios cerrados, muchas veces nos hemos tenido que guiar y sobre todo depender de esos archivos, ¿no? Y esto ha sido, digamos, nos ha de alguna manera salvado la vida para, por ejemplo, encontrar libros, para encontrar también artículos, pero sobre todo para encontrar fuentes primarias, para encontrar material, y que pero a la vez también creo que esto nos ha revelado, nos ha expuesto los límites que tienen esos archivos, o sea, a nivel de carencias, en el sentido de que hemos empezado tarde, digamos, la digitalización, en el caso peruano, a nivel de organismos de archivos y bibliotecas, ¿no? Pese a que hay equipos que están haciendo un trabajo impresionante, en el AGN, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, en el LUM mismo, pero también la falta de financiamiento de este tipo, digamos, de prácticas que es importante. Entonces, porque no le dimos mucha importancia a los archivos digitales, ¿no? Pensamos que básicamente era, y hemos confundido también la idea de digitalizar con escanear, ¿no? O sea, que son dos procesos completamente diferentes. Entonces, hay toda una serie de elementos también. Nos hemos dado cuenta que la base de datos, donde hay muchos archivos y fuentes importantes, son bases de datos muy caras, ¿no? Desde HathiTrust, por ejemplo, que permite una lectura parcial, hasta otras por ejemplo, de prensa. Nos hemos dado cuenta que incluso cosas elementales de colecciones que deberían estar digitalizadas no las hay, como el comercio, ¿no? Que es, o sea, algo, digamos, que sería un gesto muy bonito del diario, digamos, que lo haga para el Bicentenario, en la medida de lo posible, o incluso sus suplementos o revistas, pero no hay. Pero no se trata un poco de decir lo que no hay, sino más bien me interesa mucho de ver justamente cuál es la naturaleza, cuáles son los fundamentos de cómo se construyen los archivos digitales y cómo este giro digital que ha pasado con las protestas y con la pandemia puede llevarnos a entender mejor otros tipos de, digamos, beneficios o ventajas que pueden tener los archivos, y además también de cómo involucrar, como un poco lo que decía Julio también, cómo involucrar diferentes actores y no pensar que los archivos son solamente para historiadores o historiadoras, ¿no? Creo que ese ha sido un gran error que hemos cometido, digamos, en todos los niveles de la profesión, tratar, digamos, de defender la idea del archivo histórico, o los archivos o los documentos como algo netamente de los historiadores, y eso creo que nos ha jugado muy en contra, ¿no? Al impedir que la ciudadanía se involucre tanto al momento de proteger, de evitar robos, de evitar tráfico, como también al momento de donar, digamos, colecciones personales y familiares a diferentes espacios y repositorios. Ahora, los archivos digitales que voy a explicar, y para esto, si me permiten, voy a poner un PowerPoint para ir explicando algunas cosas. Tiene que ver principalmente con la idea de cómo dos eventos que aparentemente no están relacionados, como son las protestas y como son también digamos, la pandemia, han permitido generar, digamos, un cambio radical en los archivos digitales, pero también dentro de lo trágico que ha sido la pandemia y las protestas, han permitido también normalizar la creación de archivos. ¿Okay? Y en ese sentido, son algunos factores que voy a presentar aquí. Por ejemplo, protestas a nivel de todo tipo, no solamente en Perú, sino voy a hablar de manera global en general y cómo esto ha justamente ha afectado al Internet, manifestaciones civiles por derechos, y eso se ha visto sobre todo desde el 2017 hasta el 2020, ¿no? Desde un arco temporal que pueden ser la marcha de las mujeres en Estados Unidos, hasta, por ejemplo, protestas como las ocurridas en protesta contra el asesinato de George Floyd por la policía, y también las que han pasado en Perú contra la vacancia irregular, ¿no? Que llevó, digamos, a la presidencia Manuel Merino por una semana y que terminó con el saldo de
dos personas fallecidas por acción de la policía y también, digamos, con el fin de ese tipo de régimen. Y en segundo lugar, con la pandemia. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que me interesa no es ir a archivos, sino más bien es cómo dos factores en particular crean archivos, ¿no? Cómo se generan archivos a partir justamente de estos dos elementos. Y esos factores tienen que ver básicamente con cuatro elementos que son comunes a todos nosotros. Por ejemplo, tiene que ver con el hecho de hay más redes sociales ahora, hay más smartphones con una calidad de cámara mucho mejor y también de video, cosa que hace 10 años era imposible con los teléfonos más rudimentarios que eran básicamente para llamadas. La idea de que no hay necesidad de intermediarios, porque uno puede registrar un evento o digamos, una imagen y puede subirla directamente a su red social. Y sobre todo, lo más importante es replanteamiento de lo que significa archivar, como guardar o compartir información en tiempo real, ¿no? Y esto es lo que ha pasado precisamente en estos últimos 3 años, hasta el día de hoy, 4 años casi ya con el día de hoy, digamos, con las protestas y las pandemias. Voy a explicar algunas cosas y si no queda claro, por favor, con toda la confianza del mundo, dígamelo digamos, en las preguntas y yo voy a ampliar un poco. Pero básicamente lo que ha pasado, digamos, con esta conjunción de protestas y pandemia ha sido que se han creado más plataformas digitales, ¿ya? Entonces eso ha permitido normalizar su uso, ha permitido también que podamos acceder a más material de esta manera, pero obviamente eso también tiene sus pros y contras, como espero explicar quizás en las preguntas. Ha permitido también entender que las redes, que los archivos ya no son, digamos, los espacios físicos tradicionales, ¿no? Como la AGN, la Biblioteca Nacional o Centro de Documentación, sino que también puede haber archivos, y pongo eso entre comillas para que los archiveros profesionales y los bibliotecarios profesionales no sientan que estoy, digamos, banalizando el término, pero como la noción de archivo se ha ampliado tanto, por ejemplo, incluso a redes como Instagram, ¿no? O incluso Twitter, ¿ya? Entonces, eso también no solamente ha llevado a la idea de archivo, a la idea de fuente, sino también a la noción de archivero, ¿no? O sea, cómo el usuario, digamos, la idea entre experto y usuario se borra, básicamente, o se sobrepone, y cómo los usuarios terminan siendo archiveros que registran cosas y las guardan, o en todo caso los archiveros también terminan siendo usuarios al utilizar este material, ¿no? Con lo cual, finalmente, se llega a esta cuestión de la separación entre archivo y biblioteca y de archivo digital o, digamos, red social, ¿no? Entonces, todo ese tipo de elementos han estado, digamos, han sido parte de digamos, de estos cambios que se han dado en los últimos 3 años y que han llevado, por ejemplo, a una ventaja que ha sido la de que las personas pueden crear archivos. Instituciones también pueden crear archivos, ¿no? Es más fácil ahora crear colecciones, es más fácil ahora preservar elementos antes de hace 10 años, por ejemplo, cuando implicaba un presupuesto mucho mayor, implicaba un conocimiento técnico y un expertise muy complejo, o también, digamos, no había la noción de crear eso porque se iban a encargar supuestamente organizaciones mucho más profesionales. Entonces, lo que quiero mostrar en los siguientes minutos es principalmente algunos ejemplos de cómo digamos, se han creado estos archivos. Voy a poner ejemplos básicamente de algunos casos. En algunos casos van a estar ahí, ustedes pueden después revisarlo en sus propias computadoras y ver también digamos, los enlaces. Pero me interesa sobre todo poder, digamos, mostrar de alguna manera cómo cómo ha cambiado, digamos, la noción de archivo digital, ¿no? A raíz de estos dos fenómenos que son digamos, que son las pandemias, primero con el COVID, y después que son las protestas. ¿Okay? En primer lugar tenemos lo que se llama los archivos COVID, que es una categoría impresionante, muy rica, que ha sido justamente una iniciativa que ha surgido tanto de sectores, digamos, por ejemplo, activistas, como ciudadanos comunes y corrientes, pero también de sectores profesionales, ¿no? Universidades especialmente, centros de documentación, centros de medicina, centros de salud también, que se han dado cuenta de dos cosas. Una, de que no tenemos mucha documentación sobre eventos pasados, sobre pandemias pasadas, o que si la hay, esta no está disponible o no está, digamos, no tiene la riqueza que debería. Y en segundo lugar, la idea de que
archivar esto y recolectarlo en tiempo real es un servicio a la ciudadanía, ¿no? Lo cual es completamente cierto. Entonces, esos dos, digamos, elementos y también la facilidad que les he mostrado para poder crear estos archivos, creo que ha conspirado de manera bastante favorable para poder, digamos, generar una serie, digamos, de repositorios bastante amplios. Por ejemplo, en este caso, este es un mapa diseñado por una institución de historia pública, que es también, a su vez, otra institución también, es otro tipo de disciplina con la cual los historiadores tenemos que poder manejar mejor para poder, digamos, conversar de manera interdisciplinaria. Pero esta, digamos, la Federación de Historia Pública ha rastreado este mapa. Y bueno, acá falta también Perú, ¿no? Que tiene también un archivo COVID, pero pueden ver ustedes la cantidad de, y este mapa se actualiza constantemente, pueden ver ustedes también la cantidad de archivos COVID que hay a nivel mundial, ¿no? Desde Australia, por ejemplo, hasta Europa, hasta Asia, por ejemplo, en África hay menos, pero que eso revela un poco la preocupación que hay por este fenómeno, pero además también revela la facilidad que existe por esto, ¿no? Pueden ver ustedes que hay obviamente más concentración en países del Atlántico Norte, donde hay más recursos y donde se pueden, digamos, generar ese tipo de proyectos con más facilidad, Estados Unidos y Europa también, pero, digamos, básicamente lo que han buscado hacer estos archivos COVID ha sido crear, o sea, ha sido primero crear la idea, ha sido inventar la noción de fuente, ¿no? Fuente histórica, fuente real, fuente actual, finalmente eso, digamos, la categoría es lo de menos, pero han creado una categoría que que es la de recoger lo más que se pueda los testimonios de las personas de cómo están enfrentando la pandemia y que esto comenzó también sobre cómo están enfrentando la cuarentena. Ahora, todo esto, digamos, los testimonios de las personas no solamente, digamos, no han sido capturadas únicamente por esos archivos COVID. Por ejemplo, seguramente, si uno mira el Facebook de sus contactos, uno se habrá dado cuenta que hace un año, en marzo o en abril, cuando comenzó la cuarentena, muchos de nosotros y de ustedes también comenzaron seguramente a dejar expresiones. Varios de ustedes también empezaron a llevar diarios digitales, ¿no? En Facebook, ¿no? Para contar un poco cómo les estaba yendo. Iban documentando también cómo era, digamos, cómo era, digamos, la experiencia que ustedes tenían, por ejemplo, a través de Instagram, ¿no? Muchos abrieron TikTok por primera vez también para grabar no solamente lo que pasaba a ustedes, sino también lo que les pasaba a sus vecinos o a familiares, ¿no? Entonces, eso digamos, lo que ha ocurrido. Es impresionante porque se han formado como desde estos tipos de investigación, como centros de investigación de COVID, pero también se han creado como mini archivos, se han creado colecciones personales y familiares de archivos, ¿no? Que es justamente lo que tenemos que ver cómo rescatarlas de la web y para poder ponerlas en algún lugar de manera permanente. Ahora, los testimonios son riquísimos, o sea, y no me refiero a testimonios solamente de testimonios orales, sino a toda manifestación digamos, que se ha generado a partir de las reacciones de las personas para la pandemia, ¿no? Y esto, obviamente, los testimonios orales tienen mucho que ver con la experiencia de las personas, de determinados grupos sociales, digamos, de regiones también, un poco segmentándolo por género y por diferentes elementos. Pero además también lo bueno es que esto, de alguna forma, debería llevarnos a tener más iniciativas rápidas de poder recoger otro tipo de elementos. Ya no solamente testimonios que son importantes, grabados, pero también, por ejemplo, elementos materiales, ¿no? Parte de la cultura material que tiene que ver con las mascarillas, ¿ya? Que es una cuestión fascinante, por ejemplo, de cómo se han creado mascarillas hechas en casa. Alguien me estaba contando que estaba imprimiendo mascarillas en la tarde porque le salía más barato y más fácil de conseguir también. Después uno puede ver en Instagram los diferentes diseños de la gente, cómo ha comprado mascarillas y también cómo se las ha confeccionado o las ha mandado a hacer, ¿no? Entonces, eso también, digamos, debería llevar a una suerte de expansión de lo que son las fuentes para para entender mejor esta pandemia más adelante.
entre esas iniciativas quiero compartir una que estamos desarrollando en Chile, de la otra universidad, de la Universidad de Chile, la universidad pública más grande en el país. Es muy similar al archivo COVID de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, y en ese caso es una biblioteca digital, ¿no? Que está, como pueden ver, muy bien ordenado, diferentes tipos de testimonio y diferentes tipos, digamos, de elementos, pero además también, por ejemplo, pueden ver ustedes acá una ventana donde dice, comparte aquí tu historia, ¿no? Entonces, esto es fascinante porque hace que los archivos ya no sean únicamente repositorios que van tras la captura de documentos o elementos, digamos, de un periodo de cada 10 años, ¿no? Sino que tratan de capturarlo en el momento real con la colaboración de las personas. Entonces, esto me parece que es algo que es un quiebre que, por ejemplo, no ha ocurrido en las pandemias pasadas, ¿no? Por ejemplo, con el H1N1, por ejemplo, con el VIH, tampoco ocurrió. Quizás algunas ONGs o centros, digamos, de apoyo recogieron testimonios o algún tipo de material, pero que no ha sido público por protección, por privacidad de las personas que sufrieron ese virus. Pero entonces han habido muchas iniciativas, no solamente en la web, sino también en redes sociales. Por ejemplo, voy a pasar algunas. Esto es una suerte de diario, ¿no? Que recopila también testimonios. Se llama el Diario de un Año de Plaga, que es un archivo de COVID, y que ha sido utilizado de manera muy original por el programa de Historia Pública de la Universidad de Arizona. Y acaba de salir una nota en el diario La Tercera sobre eso, y sobre cómo los alumnos justamente han hecho trabajos en base a los testimonios que se dan ahí, ¿no? Lo cual lleva a su vez también a otras problemáticas, o sea, ¿cuál es la ética? O cuáles son los protocolos para recoger ese tipo de testimonios, ¿no? Porque son testimonios delicados a veces, en el sentido que las personas tienen que dar digamos, su visto bueno, o digamos, dar su consentimiento, ¿no? O en todo caso guardar determinada información al momento de ser compartidas, y cómo se va a utilizar y quiénes van a utilizarlo, ¿no? Otro proyecto es digamos, la idea de como una suerte de diario de la pandemia, que está en Twitter también. Pueden ver ustedes ahí la dirección. Y que justamente va hacia la idea de recoger testimonios más bien como diarios, ¿no? Personales, ¿no? Ahora, lo interesante de estos casos es que son archivos que se crean desde abajo, o sea, son archivos en los cuales la gente da directamente su testimonio a plataformas que no son plataformas oficiales o de instituciones, sino iniciativas, a veces de grupos o de universidades también, pero que de alguna manera permite a las personas, como pueden ver ustedes acá, que la gente misma, digamos, tenga una noción mucho más directa de lo que significa producir documentos y de lo que significa participar de un proceso trágico o, digamos, histórico como este, ¿no? Según se quiera ver. Entonces, es una forma también de empoderar a la gente a que su testimonio importa, a que los documentos de los archivos no son solamente los de presidente, los de ministros, los de grandes personajes, sino también que los testimonios de la vida cotidiana, los testimonios de trabajadores, de enfermeras, de estudiantes, de personas en situación quizá más vulnerable, también son tan importantes como las de otros al momento de reconstruir estos eventos y el pasado, ¿no? Y finalmente, una última del COVID. Este es el archivo COVID en Ciudad de México también, que tiene Instagram, ¿no? Entonces, uno puede encontrar diferentes proyectos, digamos, a nivel de Instagram, a nivel de Twitter, a nivel también de TikTok, por ejemplo. Entonces, creo que uno de los retos que va a pasar ahora y que tenemos que tratar de ver cómo hacerlo, quizás, no sé si quizás con el LUM, no sé si quizás con alguna universidad, con San Marcos, que ya tiene el archivo COVID, no sé si quizás con la Biblioteca Nacional o con el AGN, o con alguna otra institución privada, es cómo, digamos, recogemos todo el material disperso que está en la red. Ya, ese creo que es el reto, digamos, inmediato para poder preservarlo, sobre todo, ¿no? Para poder, digamos, y por material me refiero desde testimonios hasta fotografías, hasta también mascarillas, por ejemplo, las ollas y a veces lo que se ha utilizado para curarse, pero también, por ejemplo, memes, ¿no? Que es algo que, digamos, que es muy, muy común de registrar en archivos para captar la complejidad, la tragedia y también las expectativas de ese tipo de fenómenos. ¿Okay? De esto, el siguiente elemento que también contribuyó, digamos, a la creación de archivos
de digitales fueron las protestas que se dieron en los últimos 3 o 4 años a nivel global. Empiezo con esta porque es el caso peruano, que es lo que pasó ahora en noviembre, y que es la protesta mejor documentada de la historia del país. ¿Ya? O sea, no hay ninguna otra protesta, ni los saqueos del 75, ni la protesta, ni la marcha de los 4 suyos, ni la protesta pulpina, ni siquiera la jornada de las 8 horas, por la importancia que han tenido. Ninguna protesta ha sido tan bien documentada como la protesta contra Merino y la vacancia en una semana y las semanas que han venido después, ¿no? Entonces, eso también, digamos, permite que la gente pueda entender otro tipo, pueda tener un acercamiento a la historia de una manera diferente, porque son cosas reales que han pasado. Y también lo importante es, voy a explicarlo después, cómo la idea no es solamente que estas páginas o estos espacios acumulen información, sino más bien es cómo esta información, como estos testimonios, pueden servir para informar y para sostener las agendas políticas de la ciudadanía. ¿Ya? Entonces ya no se trata del archivo digital, no tiene que ser justamente, o no tiene que repetir los problemas que han tenido los archivos convencionales, sino que tiene que haber una dinámica mucho más interactiva entre usuarios y entre este tipo de espacios digitales, ¿no? Estos son, y además porque ahora cualquiera puede crear un archivo, ¿ya? Entonces eso, por ejemplo, he ido colocando algunos de estos ejemplos a veces, porque además también eso permite que haya más puntos de vista, ¿no? Y mucho más ricos y mucho más amplios, ¿ya? Entonces, eso por una parte, pero solamente quiero mostrarles esto, alguna cosa, y este que me pareció muy, muy interesante, está en la web, se llama Las Voces del Bicentenario, y que ya no recopila únicamente grafitis, por ejemplo, o murales, como pasó durante la protesta, sino que recopila sonidos. Ya, recopila diferentes tipos de sonidos que se dieron durante las marchas, ¿no? Por ejemplo, desde arengas, desde canciones, desde también las embestidas de la policía, por ejemplo, desde cánticos espontáneos que surgieron ahí, hasta gritos, casi gritos de guerra, digamos, de primera línea o de ese momento. Entonces, lo que creo que demuestran estos archivos es que las protestas, tanto las pandemias como las protestas son tridimensionales, ¿no? Es un poco como las escenas de crimen, o sea, no puedes únicamente ceñirte, en el caso de las pandemias, a testimonios orales, o en el caso de las protestas, a, digamos, a grafitis, sino que hay que tratar de registrar todo lo que se pueda para poder, digamos, reconstruir y para poder restaurar precisamente la riqueza de esos fenómenos, ¿ya? Y también para darle más espacio a actores que si uno lo compara con protestas o pandemia del pasado, han quedado completamente invisibilizados, ¿no? Entonces, insisto, o sea, tanto la pandemia del COVID como la protesta de Merino en el caso peruano son los dos fenómenos que están mejor documentados y con los cuales deberíamos poder entender mejor, digamos, lo que pasa en los siguientes años. Ahora, estos son otros ejemplos de marchas, digamos, digamos, y de protestas que han generado archivos. Una de estas, la más importante, ahora está en una web completamente nueva, que es el archivo de la Marcha de las Mujeres en 2017, que es una iniciativa que se hace año tras año y que surgió contra justamente Donald Trump, ¿no? Y que pueden ver ustedes cómo han recopilado básicamente 6.000 carteles. Y esto es el archivo básico, si no me equivoco, es el de Northwestern, la Universidad de Northwestern, pero el caso de Boston, por ejemplo, tiene 6.000 carteles que han digitalizado, que han tomado fotografía y que han creado la metadata para poder explicarlo de una manera mucho más, digamos, adecuada y que se ha utilizado como material ciudadano, pero también como material, digamos, educativo, ¿no? Este es uno de mis favoritos, es el archivo de la protesta contra Donald Trump también, y recoge toda una serie de elementos donde uno también puede contribuir, ¿no? Con fotografías, y que básicamente es la protesta contra la inauguración de Donald Trump el año 2017, ¿no? Entonces, estos archivos son creados básicamente de un momento a otro, pero también con iniciativas mucho más sólidas a nivel de diseño web también, de grupos de activistas, y además también con una colaboración ciudadana muy amplia, ¿no? Este es un ejemplo de ese archivo, que son prendedores, ¿no? Para entender eso. Y uno reciente que me gusta mucho es este archivo de la colección de Minneapolis, que son básicamente las tablas que utilizaron los negocios de Minneapolis
en las protestas contra la policía luego de la muerte de George Floyd. Y esas tablas que usaron los negocios para proteger las ventanas fueron después, digamos, convertidas en trabajos de arte, ¿no? O sea, con lemas, con grafitis, con arengas, con diferentes tipos de intervenciones. Entonces, lo que ha hecho este grupo ciudadano ha sido rescatar esas tablas, pedirlas a los negocios las han cedido y las han guardado en un depósito para digitalizarlas y ponerlas también en una web, digamos, aparte. ¿Okay? Entonces, esto, digamos, espero no haber pasado muy rápido por esos casos porque hay muchos más. Hay muchos más de estos casos que se han creado, pero básicamente, y con esto quiero cerrar, me interesa que no solamente nos quedemos en la idea de recopilar información. Creo que es una fase importante, pero, digamos, no es la fase que necesitamos en la cual debemos estancarnos, sino más bien que justamente tenemos que ir más allá de esto y tenemos que entender más bien, tenemos que discutir y tenemos que ir otra vez justamente a lo que implica un archivo, a lo que implica una fuente, ¿no? Volver básicamente a lo básico, ¿ya? A lo que hemos dado por sentado, tenemos que nuevamente cuestionarlo, ver qué similitudes, qué tipo de transición hay entre lo físico, lo análogo y lo digital, como son las fuentes históricas, pero también, por ejemplo, expandir la noción de fuente, ¿no? Incluso no solamente al sonido, sino también incluso al silencio también, ¿no? Me vas a acordar los trabajos de un colega chileno, Javier Osorio, que está haciendo un trabajo impresionante, y también con Ignacia Cortés a nivel de digamos, de cómo entender el estallido social, ¿no? Chileno. Ahora, en este sentido también tenemos que ver, no quedarnos, que es creo que un problema que a veces tenemos los académicos en Perú y en otros países, es no quedarnos únicamente en el caso peruano, ¿no? Sino ver qué otro tipo de iniciativas se están haciendo. Creo que se están creando archivos en la protesta de Hong Kong también, y también ahora digamos, se están conmemorando los 10 años de la Revolución Árabe. También ver, por ejemplo, qué iniciativas han habido precisamente para recopilar testimonios de lo que pasó en Medio Oriente justamente en 2011, ¿no? Finalmente, creo que necesitamos cambiar la idea de archivo, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, ¿no? Ya no tiene que ser el espacio pasivo en el cual esperábamos que alguien done su colección o que pasaran 20 años porque no era objetivo ver una fuente histórica tan inmediata, sino más bien creo que esto ha roto con la idea de pasado y presente, y creo que va a permitir que los historiadores e historiadoras podamos discutir elementos, digamos, del tiempo real, ¿no? Y con eso también entrar a la discusión, por ejemplo, con cientistas políticos, antropólogos, sociólogos, que es una discusión que en verdad siempre debimos haber tenido, pero que esta noción obsoleta y anacrónica del objetivo creo que finalmente no nos impidió y nos hizo también y nos perjudicó. Y además también analizar justamente cómo se crean los archivos, ¿ya? O sea, no solamente, insisto, no maravillarnos con la cantidad de documentos que hay o con el tipo de documentos, sino también cuestionarnos lo que hacemos siempre en heurística, ¿no? ¿De dónde viene el archivo? ¿Cómo fue creado? ¿No? ¿Quién se supone que debió haber el documento? ¿No? Ahí, digamos, y cómo también ponerlo al alcance del público. Finalmente, crear alianzas, definitivamente, ¿no? Dejar de jugar un poco al monopolio de los documentos como patrimonio del historiador y más bien expandir la idea de documento utilizando el Internet, ¿no? Y crear alianzas entre archivos, instituciones del Estado, bibliotecas, activistas, sectores privados también, ¿no? Y ciudadanos y ciudadanas. Entonces, estas son algunas ideas, creo que son muy generales, insisto, son muy todavía precarias, son muy básicas, pero creo que espero que de alguna manera esto permita, digamos, ir sentando las bases para alguna discusión o en todo caso para algunas curiosidades o iniciativas que ustedes puedan tener también con lo que viene pasando en estos últimos meses. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, a ti, José, por tu exposición. Es muy interesante poder notar este proceso de transformaciones en las que estamos transitando. Incluso como dices que la misma noción de archivo necesita ser revisada, replanteada. Y además que la existencia de estos archivos digitales no solamente son enriquecedores para la investigación histórica, sino están registrando nuestra cotidianidad, ¿no? En vivo y en directo. Bien, ahora vamos a pasar a una segunda y última ronda, que son las preguntas. Les voy a pasar algunas preguntas, pero siéntanse libres para dar algunas reflexiones finales, retomar alguna idea que tienen sobre lo que han expuesto y responder las preguntas, ¿no?
Em, les estoy pasando por interno, pero igual se las voy a leer. Primero, para ti, Julio, lo vas respondiendo. Es qué tipo de profesionales, en función de la carrera, no entiendo, son los que más publican o consultan los documentos que tiene el lugar de la memoria, y si acaso los historiadores suelen trabajar estos documentos, ¿no? Y si los talleres que se mencionan, los talleres del CDI, también son solamente exclusivamente para peruanos o también pueden participar estudiantes de otras universidades de América Latina, ¿no? Te dejo con tus reflexiones y las respuestas, ¿sí? Sí, gracias, Carlos. Voy a responder esas consultas con la presentación que había dejado pendiente, unas líneas que me parecen importantes. De hecho, recojo lo que había expresado José, dos ideas, la de las alianzas, que me parece una idea clave y la voy a desarrollar rápidamente también aquí, y la mirada interdisciplinaria, la del romper el monopolio, principalmente las ciencias sociales. Y esto un tanto les comento porque parte de... como también reflexionaba José, la pandemia ha impuesto una dinámica que ha venido para quedarse, y eso exige a las instituciones a que puedan redirigir y adaptar sus servicios al público. Entonces, desde ese punto de vista, es fundamental en el caso de la experiencia del CDI que se potencie a el eje de investigaciones y archivos, porque específicamente para lo que se refiere a los temas de memoria y violencia que atiende el CDI de LUM, es imprescindible contar con fuentes históricas, no solamente las del CDI, sino las que los investigadores puedan recoger. El CDI ofrece una diversidad de oportunidades en estas fuentes que tiene centralizadas y que espera seguir creciendo para que pueda desarrollar su propia perspectiva, su propio enfoque, su propia mirada, que es la del investigador, que independientemente y de forma autónoma sostiene y propone sus investigaciones, estudios y trabajos. Eso en primer lugar. Lo otro es que es parte también de la dinámica, José me dejó ahí pensando cómo va creciendo hay un incremento con la experiencia que tenemos del COVID, de los archivos y las fuentes. Lo que más bien esto contrasta, este sentido de oportunidad que ve José como en su experiencia investigador, docente, esto contrasta con lo que las instituciones públicas, principalmente donde he tenido un poco más de experiencia, ven al papel que tiene el archivo. De hecho, el archivo, más que una inversión, y lo he visto cuando estuve trabajando con historias clínicas o en otras instituciones públicas, generalmente un gestor o un director de una institución de oficina ve los archivos que produce y lo que debe ordenar de su gestión hacia adelante. Generalmente para atrás, y es lo que más le interesa a los historiadores, que más quisiera un historiador tener la historia total y todos los archivos digitalizar, o esto que van haciendo que, digamos, ya implica una valoración de archivos electrónicos. Contrasta mucho con el sentido de lo que ocurre dentro de la gestión pública y aún más con lo que viene sucediendo con la crisis en la cual estamos hoy inmersos. Entonces, eso era lo primero que se necesita, una respuesta frente a esta problemática en la cual nos encontramos hoy en día. Y es por eso que la investigación que realizamos, lo que les mencioné ya en la presentación anterior, de las tesis, la comunidad académica y la bibliografía especializada, no es gratuito, es decir, tiene un sentido. El sentido era conocer a ese público al cual el CDI ofrece su trabajo. Y esto implica conocer las tendencias hacia dónde están yendo las investigaciones recientes o las que se produjeron durante estos 40 años a nivel de tesis, por ejemplo. Si yo les doy cantidades, estamos hablando San Marcos durante estos 40 años,
tiene 83 tesis en todas las escuelas y facultades. En el caso de la Universidad Católica estamos hablando de 135. Varias explicaciones del por qué hay esta diferencia. Y acá también hay otro elemento de que repetimos como mantra para que la historia no se repita, ¿verdad? Pero en historia, en San Marcos, lo que hemos podido encontrar es que estamos hablando de 3 tesis cada 10 años, 3 tesis cada década. Entonces ahí un poco vemos cómo colisiona lo que se reflexiona y lo que ocurre en la realidad. Y eso es un dato que nos proporciona la investigación. Obviamente esta investigación tomó un promedio de 3 años y está viendo recién la luz. Eso para que ustedes vean también que los proyectos de investigación no tienen la misma velocidad que otros proyectos de otras áreas. Y ahí creo que es uno de los puntos que con la gestión pública a veces no se tiene mucha comprensión con las implicancias que tiene un proyecto de esta naturaleza. Lo otro que debo mencionar es que parte de estas reflexiones nos permiten ver que, y voy a la idea de monopolio, es que en el caso de historia particularmente no ha sido muy aprovechado, lo trabajan más otras carreras, y esto, bueno, hay muchas explicaciones de la currícula, herramientas de los investigadores, pero historiadores en realidad no trabajan mucho el tema. Hablo tanto de San Marcos, el caso de Católica tiene una diferencia, pero particularmente San Marcos sí, digamos, lo vamos a compartir en este siguiente documento de trabajo que es el número 3. Y por cierto, las publicaciones que tenemos, no es que el LUN tenga un fondo editorial, el LUN tiene plataformas como la revista que son para investigadores profesionales y los concursos de ensayos que son para jóvenes investigadores que permiten justamente desarrollar por cada ámbito, tanto los jóvenes como los ya profesionales, puedan ofrecer hacia el público sus trabajos de investigación. Entonces, eso en principio, que cuando hablamos del monopolio, en realidad este monopolio, de acuerdo a lo que hemos visto en las investigaciones, hay una tendencia hacia el estancamiento, es decir, hay una caída, y más bien están apareciendo otras carreras que normalmente no hemos visto como productoras de conocimiento de estos temas. Psicología, medicina, estadística, que tienen que ver estas carreras con el proceso de violencia. Con esto vamos confirmando de que efectivamente requiere una mirada multidisciplinaria y que además estas carreras están reflexionando otros problemas que las ciencias sociales no han enfatizado. Me estoy refiriendo al tema de posconflicto, reparaciones, salud mental, etc. Otro punto para avanzar es también en relación a que la pandemia, parte de acondicionar nuevas dinámicas en el CDI, también trajo como un punto a favor la conexión con investigadores fuera del país, con investigadores que estaban interesados en el tema de memoria y que permitió acercarnos de una manera más próxima. En cuanto a los talleres, que como les dije, para nosotros es clave y fundamental, los talleres nos permiten, pueden ustedes, ahorita voy a poner el correo para que lo puedan apreciar, este es el correo electrónico, lum.publica, si tienen alguna consulta o si desean saber un poco más de los talleres, ahí ustedes pueden conocer con más detalle. Tienen ahí ustedes también el enlace de la plataforma. Y en cuanto a los talleres, la idea es integrar y mostrar la potencialidad que tienen los archivos, porque como también señalaba José, ¿qué hacemos con tanta información tan vasta que a diferencia de otros tiempos, cuando alguien estudiaba en los 90, en el 2000, ahora tenemos una abundancia que más bien hace que un investigador e investigadora se pierda en el mar de información? Por eso es que particularmente pensando nosotros, es poder enlazar la currícula universitaria con los cursos afines a los temas de memoria y mostrarles qué contenidos pueden desarrollar. Es más, los chicos, después de esta experiencia, según qué tema elijan, ellos pueden desarrollar ya adecuado a su propia realidad. Por ejemplo, hemos visto que han desarrollado temas sobre migraciones, desplazamiento, historia local. Se pueden hacer múltiples ejercicios con respecto al tema. Y finalmente,
se resaltó el punto relacionado a las alianzas. De hecho, consideramos las alianzas como un tema medular. El LUN impulsó hacia el año 2017 una iniciativa que era la Red Peruana de Investigación y Memoria, donde, como ya les dije, hay muy poco presupuesto destinado. Creo que para nadie es un tema nuevo que no se tenga fondos en el sector cultura. Y la idea era justamente de lo poco que tenía cada entidad, la potencialidad en equipos, personal, pudiera eso compartir, centralizar, y que el único beneficiado sea la ciudadanía. Eso lo fomentó el LUN, estuvimos conversando con el AGN, la BNP, el Archivo Histórico de San Marcos, el Museo Pueblo Libre y la Orden Jesuita. Avanzamos con las conversaciones, pero lamentablemente no llegamos a concretarlo. Quizás este nuevamente sea ese momento que se necesita justamente para poder estrechar los lazos, porque al fin y al cabo el único beneficiado es la ciudadanía, hacia quien damos los servicios como parte nosotros del sector público. Eso sería, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio, por tus reflexiones finales, tus respuestas. Vamos a dar pase a José Ragas para también nos dé algunas notas de cierre y responda algunas preguntas. Se las voy a leer. Primero, ¿cuál ha sido su opinión? ¿Cuál es su opinión en relación a realizar investigación histórica en tiempo presente sobre el COVID, sobre las protestas sociales actuales, por citar algunos ejemplos? Y cómo asegurar la preservación del material y registro que suele ser producto de iniciativas civiles, no tanto de las institucionales, ya que estas suelen ser mucho más efímeras, ¿no? Entonces, esas son las preguntas. Se dejó José a cargo. Muchas gracias. Quiero agradecer por las preguntas. Ambas preguntas me parecen excelentes y creo que permiten también justamente avanzar en la dirección que tanto Julio como yo hemos estado tratando un poco de rescatar de los archivos digitales y cuál puede ser, digamos, la importancia, no solamente a nivel, digamos, de fuentes, sino también para la ciudadanía en general. Comienzo por la primera pregunta, que tiene que ver con la cuestión si se puede realizar investigación histórica al tiempo presente. Y la respuesta es definitivamente sí. ¿Ya? Yo tengo una anécdota. Cuando yo estudiaba en Lima la carrera, me acuerdo que una cosa que decían, digamos, los profesores era que no se podía estudiar más allá después de 1930, ¿no? Básicamente que después de 1930 eso ya no era historia, ¿no? Era casi, y estudiar obviamente los años, también uno de mis proyectos iniciales era sobre Huamán en los años 60, mi proyecto inicial de tesis doctoral en la Universidad de California. Me acuerdo que cuando volví a Lima y me encontré con una colega, cuando fui a mi universidad me encontré con una colega y nos saludamos y ella me preguntó qué tema trabajaba yo, y le dije que trabajaba en los años 60 y básicamente, y me dijo, bueno, pero eso no es historia, me dijo. Eso es periodismo, ¿no? Entonces, digamos, siempre ha habido esta cuestión bastante como despectiva, no voy a usar un término, digamos, suave, voy a hacer una cuestión despectiva, para trabajar cuestiones del presente por muchos años. ¿Ya? Eso, en algunos casos, quienes han defendido esta cuestión de la objetividad, entre comillas, de que pasen 50 años, 70 años, se han sostenido en Basadre, en otros casos lo han hecho de una manera, digamos, poco a veces sólida, pero creo que no hay diferencia, o sea, no hay, digamos, un límite temporal. O sea, la cuestión de la investigación histórica no va por el límite temporal, va por la crítica a las fuentes, va por las preguntas que se hacen, ¿no? Y es tan válido trabajar un tema del siglo XVII como trabajar las protestas que han pasado en noviembre, por ejemplo, desde una perspectiva histórica, ¿no? Y en ese sentido creo que sí. De hecho, una de las cosas que venimos haciendo en el Instituto de Historia de la Católica de Chile es fomentar esta área de historia pública, ¿no? Justamente como una manera de romper, digamos, disciplinarias que a veces no han más que servirnos, nos han digamos, que nos han atado, digamos, de manos, y por eso también me interesaba mucho enseñar este curso, que es el que les comentaba, un curso sobre
pandemias globales, ¿no? Que es un curso experimental, y lo digo digo, de manera franca y abierta, es un curso experimental porque vamos a ver cómo trabajar las pandemias actuales, el COVID, por ejemplo, con historiadores, ¿no? Pero también cómo trabajar con archivos COVID. Y entonces, eso creo que es, digamos, parte de los retos, pero hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo. De hecho, hay toda una literatura muy grande que tiene que ver con la historia actual, ¿no? Con cómo se hace historia del presente. ¿Ya? Y eso se trabaja mucho en varios países, se trabaja mucho en diferentes países, y ustedes pueden ver, si ven, por ejemplo, cosas sobre Argentina, sobre México, sobre Chile, sobre otros países, Colombia, pueden ver que es parte, digamos, de lo que trabajan los historiadores en las revistas, en las publicaciones, ¿no? Lo más cercano que estuvimos fue a lo que ocurrió cuando salió el informe final. Hubo una especie de boom de producción académica de historiadores, justamente motivadas por la Comisión de la Verdad y por el informe final de la CBR, en el cual hubo también muchas publicaciones a nivel sobre los años 80 y 90, y Julio debe saberlo mejor, pero curiosamente eso se apagó. O sea, en la década del 2000, después de ese boom, los historiadores no trabajaron más el tema, ¿no? Entonces hubo como un declive, porque uno podría decir que es una moda, y en el sentido, digamos, más banal, poder tomarse cuando era un tema importante, pero lo que revela es que no hubo, digamos, los canales apropiados para que esos trabajos se mantengan en el tiempo, ¿no? No hubo, por ejemplo, los espacios laborales, no hubo el financiamiento de investigación, no hubo la comunidad necesaria para que se trabaje, digamos, temas de historia reciente en las últimas 2 décadas, por lo menos. Entonces, yo creo que necesitamos trabajar temas de historia actual, de historia del presente. Trabajar con estos archivos es una oportunidad justamente para ver cómo podemos historizar el presente, o sea, cómo darle una dimensión, cómo evitar. Creo que la labor importante acá es evitar que, por ejemplo, que una pandemia se convierta en un episodio anecdótico, ¿no? Porque hemos visto que no lo es. Estamos sufriéndola, y cualquiera de nosotros puede decir que no lo es, definitivamente. Tiene una dimensión trágica, tiene una dimensión temporal, social, económica, que justamente los historiadores estamos preparados para hacer, ¿no? Pero que solamente se entiende en una mirada mucho más amplia, ¿no? No porque todas las pandemias sean iguales, sino porque ver justamente la especificidad de esta, pero entendiendo las dinámicas de eventos anteriores. Y lo mismo con las protestas, ¿no? El evento, la protesta contra Merino y su gabinete no es una cuestión circunstancial. Es parte, digamos, de toda una serie de trayectorias políticas y de movilización social que se pueden reconstruir de los últimos 30 o 40 años tranquilamente en el país. Entonces, necesitamos más historia actual, necesitamos que haya gente que trabaje historia actual, necesitamos que las universidades den espacio, den financiamiento, den espacio laboral a académicos y académicas que trabajan historia presente, ¿no? Y necesitamos también, digamos, que eso permita también un poco abrir el mercado laboral, y también el mercado, digamos, también los espacios de discusión con cientistas políticos, sociólogos, con periodistas también, y con, digamos, personas de políticas públicas, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, necesitamos preservar estos archivos digitales, ¿ya? Creo que a veces el entusiasmo nos gana y pensamos que los archivos digitales son mejores que los archivos físicos, y no es así, ¿ya? Ningún archivo es mejor, ningún archivo es peor que el otro. Tienen lógicas diferentes, tienen soportes materiales distintos, ¿ya? O soportes virtuales distintos, pero lo que a veces no entendemos es que el Internet es muy frágil, y que a veces lo que podemos considerar un archivo que uno consulta puede desaparecer al día siguiente, ¿no? Y no hay ninguna responsabilidad de la persona que tiene esos documentos de compartirlos, porque son iniciativas propias. Y porque en último de los casos, el material que uno sube a una red social no le pertenece necesariamente al dueño de la cuenta, le pertenece a la plataforma. Entonces, necesitamos también entender cómo funciona justamente la idea del archivo digital a nivel de derechos y propiedad. Y necesitamos también y que quienes crean archivos digitales espontáneos, ¿no? Por iniciativa propia, que es algo que creo que es válido y que es muy importante, hay que entender que un gran problema que tenemos en los archivos digitales es que no se respeta los derechos de autor. Nunca se dice de dónde salió un meme, nunca se dice de dónde salió una foto, nunca se dice de dónde salió un video, ¿ya? Y eso es algo. No se trata de satanizar a los archivos digitales
propios o espontáneos. Se trata más bien de cómo educar y de cómo dar pautas. Por eso es importante que las instituciones más profesionales, como archivos, bibliotecas, centros de documentación, puedan contribuir con pautas y protocolos, guías básicas para quienes quieran crear su propio archivo digital, ¿no? O en todo caso después ver cómo centralizar esos archivos en uno solo, pero sin perder, digamos, la naturaleza. Lo importante de los archivos espontáneos, digitales, es que son más representativos que los archivos institucionales, porque reflejan mucho mejor la variedad de actores, de momentos y también de situaciones, ¿no? Porque diferentes organizaciones pueden sentirse que no son representadas por los archivos institucionales, oficiales, y entonces deciden crear su propio archivo. Eso ha pasado siempre, archivos de panaderos, archivos de gremios, archivos de sindicatos, eso es parte, digamos, de la idea. La idea más bien ahora es cómo articular y cómo preservar eso, cómo hacer que esos archivos digitales sigan, digamos, preserven la memoria de estos esfuerzos por combatir pandemias, por defender la democracia, por crear, digamos, por mantener derechos, ¿no? Y para eso, es como un poco lo que decía Julio también, no se pueden hacer de manera autónoma, ¿no? O sea, necesitamos colaboración. Esa es la única manera en la cual vamos a poder, digamos, avanzar a nivel, no solamente de fuentes, de archivos digitales, sino también a nivel de cómo preservar el pasado y también el presente en esas circunstancias. Bien, muchas gracias, José, por tu exposición, por tus ideas de cierre. Bueno, con esto vamos a dar por concluida esta mesa. Les agradecemos a todos nuestros invitados, a ustedes dos, nuestros invitados, a todo el público que nos está oyendo, que nos oirá en alguna retransmisión, ¿no? Por acompañarnos en esta mesa. Y bueno, los invitamos a que el día de mañana puedan acompañarnos también al cierre de este conversatorio que hemos preparado para todos ustedes, un poco para difundir estos recursos digitales, para poder reflexionar un poco, charlar sobre esto. Y bueno, el día de mañana, les adelantamos, vamos a presentar un poco al equipo y uno de los proyectos que estamos planeando para este año y para el futuro, ¿no? Entre las novedades que ya hemos anunciado es un blog que vamos a compartirles, ¿no? Esperemos que nos acompañen y ante todo, muy buenas noches y que la pasen bien, bien de salud, ¿no? Muchas gracias.